Continuamos con este curso de tragedia griega. Tal como comentábamos en la clase anterior, cambiamos de obra en Sófocles y vamos ahora hacia su otra tragedia llamada Filoctetes. Aquí lo tenemos, bueno, al autor, los datos que ya hemos mencionado en la clase anterior, haciendo un repaso en relación a esto de que escribió un centenar de tragedias, donde se conservan solamente 7, sus obras más importantes, Edipo Rey, Antígona, Filoctetes, como una tragedia particular, tal vez de las menos mencionadas de él, y por eso justamente la intención de esta clase y la intención del curso era abordar un trágico como Sófocles con una de sus obras más conocidas como Edipo Rey, pero también reparar en una obra tal vez de las que menos se mencionan y que tiene particularidades muy interesantes para poder observar y mirar también. Bueno, lo que habíamos mencionado, el Edipo Rey como una obra que está dentro del ciclo tebano, de las obras tebanas, donde están Antígona y Edipo en Colono, y Filoctetes, que es la obra que vemos hoy, que pertenece al ciclo troyano, que les recuerdo, las otras dos obras, es una trilogía, pero las otras dos obras se han perdido, con lo cual la única que se encuentra es esta, y que refiere justamente a este ciclo troyano, a la guerra de Troya. Repasamos, nuevamente les reitero que las obras están disponibles para ser descargadas aquí en la misma web del curso. Pueden encontrar los dos archivos para descargar y poder leer las obras, que lo ideal justamente es que tengan las obras leídas al momento de estar escuchando y observando este video, para estar familiarizados con el material y por supuesto, hacer asociaciones y relaciones sobre el conocimiento ya tenido sobre la lectura de la obra. Pero haciendo un resumen, ¿qué es lo que tenemos en Filoctetes? Bueno, tenemos a dos personajes que son protagónicos junto con Filoctetes, pero tenemos a Odiseo y a Neoptólemo, que en la historia llegan a esta isla de Lemnos con el propósito de obtener el arco de Filoctetes y de llevarlo a Troya, porque justamente para poder pelear, para enfrentar los problemas de la guerra, las exigencias de la guerra, el arco es fundamental para poder ganar, para poder vencer. Entonces van a buscar ese arco. Odiseo comunica su plan a Neoptólemo, es decir, ¿cuál es el plan? Fingir que ha reñido, que se ha peleado con los jefes del ejército, injuriar que Odiseo mismo ha quitado las armas de su padre Aquiles y elaborar una serie de engaños justamente para quitarle el arco a Filoctetes. Recordemos, como situación previa a la obra, que Filoctetes ha sido abandonado en una batalla, en una misión, es abandonado por Aquiles, a Filoctetes lo pica una víbora y lo dejan tirado, lo abandonan en la isla, se van, con lo cual hay todo un conflicto entre medio de esta decisión que han tenido como ejército de dejarlo. Entonces, en un intento por ir a recuperar ese arco que quedó en esa isla con él, es que inventan toda esta trama. Odiseo, Ulises y Neoptólemo inventan elaboran esta mentira para quitarle el arco, porque Odiseo sabe que Filoctetes herido y sin el arco será fácil de vencer. Es decir, si hay alguna especie de enojo, de enfrentamiento, sin el arco no va a poder hacer nada. Entonces, Neoptólemo, que es hijo de Aquiles, en relación a esta propuesta que le hace Odiseo, al principio se niega en elaborar toda esta mentira, porque es criado en un hogar de verdad, es decir, donde la verdad tiene un valor, pero finalmente accede al plan y miente, o como observarán en la obra, miente muy bien Neoptólemo,
sobre todo cuando avala también las mentiras del marinero. Una vez que ha mentido y que le quitan el arco, Neoptólemo va a confesar la verdad de la misión, se lo va a confesar a Filoctetes y esto a Filoctetes lo enardece. Pero una vez que le han quitado las armas, lo que hace Neoptólemo después de confesar esto es rogarle a Filoctetes que cambie de opinión, ante lo cual no hay quórum, no hay caso. Entonces, lo que va a hacer Neoptólemo es arrepentirse de lo que acaba de hacer y va a tomar la decisión de llevarle las armas nuevamente a su dueño, a Filoctetes, como una muestra de compromiso, de verdad y de arrepentimiento. Le va a devolver el arco. Filoctetes cree en Neoptólemo una vez que le devuelve las armas, es decir, cree en esta necesidad de contar con él y el arco para la guerra, en esta especie de revelación de que no solamente necesitan el arco, sino que lo necesitan a Filoctetes. Comprende lo valeroso de Neoptólemo en esta decisión, en esta confesión, y finalmente decide regresar a Troya. Al final de la obra, en modo de Deus ex machina, aparece Hércules, ante quien Filoctetes promete cumplir su mandato. Es decir, viene Hércules a ponerle punto final a toda esta discusión y a la trama de la obra. Es decir, la obra apela al recurso del Deus ex machina. Haciendo caso a los diferentes elementos que mencionaba Aristóteles, como lo vimos y como lo hicimos con Edipo, vamos a hacerlo aquí también con Filoctetes, a ver de qué manera la jamartía, la hibris, la peripecia, la anagnórisis y el hecho patético intervienen en la obra. La jamartía, que es el primer error fatal, ¿cuál sería en Filoctetes? Bueno, justamente haberlo abandonado en la isla. En esa misión que tuvieron, donde a Filoctetes lo pica esta víbora y ellos deciden irse y dejarlo tirado en la isla, ese digamos, sería eso sería la jamartía, el primer error trágico, fatal que se comete en esta obra. La hibris, ¿cuál sería? Bueno, justamente volver a abandonarlo. Si leemos la obra, lo que sucede es que le quitan el arco y lo están dejando otra vez al pobre Filoctetes tirado y abandonado en la isla. ¿Cuál es la peripecia, ese desvío inesperado, el punto de inflexión en la historia que va a cambiar, que va a ser un giro? Es justamente la decisión de Neoptólemo de devolverle el arco. Esto va a llevar a una anagnórisis en este diálogo que tienen en relación en esta confesión que hace Neoptólemo, en relación a la necesidad del arco, pero también de Filoctetes para la guerra. El hecho patético en la obra es ese momento donde se encarna el dolor, que si la han podido leer, es ese momento donde Filoctetes empieza a gritar y a suplicar por el extremo dolor que le causa esa llaga, ese agujero que tiene en el cuerpo, producto de la herida provocada por la víbora. Y el Deus ex machina, que también en este caso en Filoctetes tenemos un Deus ex machina, es justamente la llegada de Hércules, avanzada la obra sobre su final. Hay algo particular en Filoctetes, como habrán podido observar, que si hacemos caso a la poética de Aristóteles, Aristóteles nos dice que en toda tragedia está atravesada por un crimen de sangre. Lo particular como tragedia que se corre de estas tragedias sobre las cuales hace un fragmento Aristóteles para hablar de la tragedia, lo particular de Filoctetes es que se corre de eso, porque como habrán podido observar, no existe en la obra un crimen de sangre, no tiene esa particularidad de la tragedia. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son esos elementos que aparecen en Filoctetes que hacen que esto sea de todas maneras una tragedia? Bueno, el primer elemento clave es que de algún modo la tragedia parece ubicarse en Neoptólemo, que como hombre digno miente. Es decir,
uno de los grandes asuntos de la obra parece ser que el hijo no engañe, no mienta, ni abuse de un otro. Eh, Decir la verdad como asunto a considerar. Es decir, Filoctetes es una tragedia típica donde no hay muerte, sino que hay reparación en relación a una mentira provocada. La mentira, en ese sentido, para los griegos, tenía una particularidad, una asociación con la tragedia. Y por otro lado, otro elemento importante que hace que Filoctetes esté considerada dentro de un registro trágico es justamente la enfermedad que aparece como tema en la obra, donde vemos uno de los ataques y padecimientos que tiene Filoctetes por la enfermedad que lo aqueja, que tiene que ver con esta picadura de la víbora. La enfermedad para los griegos tenía una causalidad divina, pero también tenía una asociación hacia la tragedia. Con lo cual, esto es otro elemento importante en la obra, en Filoctetes, que nos permite asociar la obra hacia el género de la tragedia. En ese sentido podemos decir que es dentro de las obras de Sófocles, Filoctetes pareciera generar una renovación en el mismo género trágico. Una obra que Filoctetes la escribe a sus 85 años, es decir, muy avanzado ya en edad, una de sus últimas obras, y donde introduce determinadas renovaciones que hacen al género, como estos dos elementos trágicos que ya mencionamos y esta ausencia de crimen de sangre, pero también hay otros elementos que renuevan de algún modo el género. Uno de ellos es la reducción de los parlamentos del coro. Como habrán observado, el coro tiene muy pocas intervenciones, a diferencia de Edipo, por ejemplo, donde está interviniendo todo el tiempo. Gana protagonismo el héroe trágico, gana protagonismo la intención también de un tercer actor, un tercer protagonista. Fíjense que están Odiseo, Neoptólemo y Filoctetes. Son tres los protagonistas de la obra, cuando en Edipo son prácticamente dos, Edipo y Yocasta. Después están los personajes que rodean, pero los protagonistas ahí son dos, que es el número con el cual se viene trabajando en la tragedia. Aquí hay una renovación, hay un tercer protagonista. Y como les decía, ¿no? También esta renovación en relación a las pocas intervenciones del coro. Elementos que hacen de Filoctetes una tragedia que por lo general tal vez es la menos mencionada de Sófocles, tal vez la menos visitada, pero que bien vale en esta clase poder traerla para poder hacer una asociación, una mirada del género de la tragedia griega, no solo con un clásico como Edipo, muy visitado, sino también con una obra que muestra el género de la tragedia griega, pero con algunas renovaciones y otras zonas más novedosas dentro del mismo género.